siempre. Entonces, vamos a continuar con las clases de modelo aplicado al medio ambiente y vamos a continuar con el análisis de regresión simple. Y en la última parte de la última clase, habíamos revisado lo que tenía que ver con los supuestos del modelo de regresión simple. La verdad que este tipo de modelo para su validación necesita contar con algunos supuestos, o sea que hay que verificar algunos supuestos que que son necesarios para tener confianza de que las predicciones o los resultados que nos vamos a obtener a partir de regresión son confiables y podemos hacer buenas estimaciones. Entonces hay 5 criterios o 5 supuestos que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la linealidad, y es que efectivamente exista una relación lineal entre X e Y, ¿ya? Y que también que ambas observaciones, tanto las observaciones de Y como las observaciones de X, en este caso, que son solamente que estamos utilizando dos variables, son independientes o son independientes y por lo tanto no tendríamos un problema de independencia. Necesitamos que estas variables o estos pares ordenados sean obtenidos de manera independiente, ¿ya? La homozadaticidad, que las varianzas o que la variabilidad, o por ejemplo que la variable dependiente y las variables independientes que vamos a utilizar tengan variabilidades similares. Si no es así, en realidad podríamos estar en un caso de que necesitar una transformación a una de las variables para poder linealizarla o para poder disminuir la varianza y que nos permitan encontrar disminuir esa variabilidad, ¿ya? Es lo mismo con respecto a la linealidad, o sea, necesitamos, si es que hay algunas variables que no son lineales, necesitamos linealizarlas para poder incorporarlas en nuestro modelo. La homogeneidad quiere decir que el valor promedio del error, o sea que los errores, lo vamos a ver aquí, vamos a tratar de... ¿Sí? No sé si Adelante. yo no soy la única, pero no veo la pantalla, por si acaso. Oh, de nuevo, otra vez el mismo tema. Yo tampoco, nada, pensé que solo estaba hablando. Ya. Yo igual no veo. Es una pantalla solo... Igual, profe. Y ahora va... No había avanzado tanto, está en la ¿ya? Ahí sí, había hablado de lo primero que tenía que ver con linealidad, independencia, homozadasticidad, y vamos en homogeneidad del valor promedio del error, o sea que no tiene que tener algún patrón el error. La idea es que la media esperada, ¿cierto? El promedio esperado de eso sea igual a cero, o sea que no exista una relación. Vamos a ver en este caso, a partir del diagrama de dispersión de los residuos, no tiene que tener ninguna suerte de relación, o sea, tiene que estar muy disperso y esa correlación, el modelo de correlación, si nosotros le aplicáramos, no debería tener ninguna correlación esos residuos, ¿ya? La normalidad es que las variables, ¿cierto?, presenten una distribución normal, ¿ya? Es importante que estamos en el ámbito de regresión lineal simple, pero necesitamos que estas variables presenten normalidad, o sea que todos los conjuntos de datos que nosotros vamos a utilizar tengan normalidad. ¿Y cómo podemos ver eso de manera sencilla? De manera sencilla es que la kurtosis y la simetría de las variables presenten valores entre menos 2 y 2, ¿ya? Es algo súper cuadrado, súper como valor absoluto, pero una profesora de estadística que tuve en un diplomado de estadística aplicada, la verdad que logró demostrar de alguna manera que tener esos valores cercanos, o que la kurtosis y la simetría, que la podemos revisar, o ustedes pueden investigar, ¿cierto? Si presentan entre valores entre menos 2 y 2, uno podría hablar que esa forma o esa distribución de los datos presentaría, o uno podría asemejarla a una distribución normal. Y por lo tanto, no necesariamente necesitaríamos, si es que uno puede observar estos valores, no necesariamente, o uno podría aproximar sin incluir alguna prueba o test respecto a eso. Pero se podría incorporar algún test. Entonces, más información
respecto a cada uno de los supuestos están explicados en estas otras dos diapositivas, en donde se explica, ¿cierto?, con mucho más detalle de cuáles serían los tipos de test o cómo podemos analizarlo para poder demostrar que estos supuestos del modelo de regresión se cumplen y por tanto estaríamos en condiciones de utilizar el modelo para aquello, ¿ya? Para lo que estamos construyendo. Entonces habíamos visto, ¿cierto?, la linealidad, ¿cierto?, la independencia. Estas clases también, o todas estas diapositivas, van a quedar también colgadas en el aula virtual. Así que, por lo tanto, puedes descargarlas de ahí y podemos explicar a medida que cuando ya comencemos a hacer los ejercicios, ver cómo podemos obtener cada uno de estos supuestos, cómo podemos demostrar cada uno de estos supuestos, ¿ya? Pero hay algunos que vamos a ir demostrando y le vamos a ir explicando que con el ejercicio que les tengo preparado para hoy día, podemos revisar al menos uno de ellos, ¿ya? Entonces, finalmente, para ir cerrando ya lo que es regresión lineal simple, entonces la idea es determinar si existe una asociación entre las dos variables, testeando la hipótesis de independencia, ¿ya? Eso es muy importante para poder continuar con el análisis, ¿ya? Necesitamos determinar que hay una asociación. Después necesitamos ver que esa asociación también tenga un coeficiente de correlación y además también un coeficiente de determinación que sea lo suficientemente alto para que el modelo pueda ser utilizado, porque si hay un coeficiente de correlación muy baja, la verdad que no podríamos hacer predicciones o pronósticos respecto a esa variable dependiente que nosotros queremos representar o queremos estimar, ¿ya? Pero hay veces en que la relación lineal también podría utilizarse para otros efectos, para saber que efectivamente no existe una asociación entre variables, ¿ya? Tal vez también podríamos utilizar también este mismo modelo para decir que no existe asociación y por lo tanto podría haber algo que nosotros pudiéramos estudiar en esa línea, ¿ya? O sea, podemos demostrar que sí hay una asociación y también podemos mostrar que no hay una asociación. Estudiar la forma de la relación, también usando los datos. Usando los datos es posible predecir el valor de la variable a partir de otra, que es casi el objeto del modelo. ¿Ya? Entonces, dentro de esto también, como habían algunos supuestos, también necesitamos ver que las significaciones de la correlación, que estamos hablando de la correlación, necesitamos ver o demostrar esta hipótesis de que el valor obtenido como coeficiente de correlación muestra que las variables X y Y están relacionadas en realidad o presenta dicha relación debido al azar. O sea, necesitamos saber que ese coeficiente de correlación no solo se debe al azar, porque podría ser que eso sí se deba al azar, que podríamos encontrar algo que realmente no hay una correlación, pero dado que los datos, estamos trabajando con análisis estadístico, podríamos encontrar que podría darse precisamente por el azar y tenemos que demostrar, ¿cierto? O en este caso rechazar nuestra hipótesis nula, que existe una correlación y no es debido al azar, ¿ya? Aquí está el procedimiento para poder realizarlo a partir de la distribución t-student, ¿cierto? Con un alfa, que sería el alfa que nosotros vamos a utilizar. Generalmente se utiliza un 5%, ¿cierto? Con una confianza del 95%, ¿cierto? Y con t en este caso para poder aplicarle con n-2 grados de libertad, ¿ya? Y por tanto, si tenemos el valor, ¿cierto?, de t nos da mayor que este valor, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula. Posteriormente, cuando vayamos avanzando, ya vamos a dejar de utilizar, cuando ya avancemos más en regresión múltiple, cuando hicimos más valores, vamos a utilizar ya otra forma de significación utilizando el p-valor, que es más conocido por todos ustedes y que muchas veces, algunos estudiantes confunden, ¿cierto?, el uso de distribución de probabilidad y por tanto vamos a tratar de utilizar lo que se utiliza regularmente, que es el uso del p-valor como significación del contraste, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
4.36, ¿cierto? Y el valor T encontrado 2,3.6, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Entonces tenemos un T de alfa con n menos 2 grados de libertad, entonces como es mayor rechazamos la hipótesis, ¿ya? Equivocándonos con la posibilidad de equivocarnos con 0,05. ¿Ya? Otras cuestiones importantes antes de terminar. Correlación no implica causalidad, o sea, no necesariamente quiere decir que algo va a generar lo otro, sino que hay solamente una correlación, que a medida que uno, si tenemos correlaciones positivas, si uno asciende, otro aumenta, pero no quiere decir que si es que en el intervalo que nosotros hemos evaluado, después a medida que nosotros vamos saliendo en el intervalo, y ahora probablemente podríamos encontrar valores muy distintos, sino que en el intervalo que nosotros hemos evaluado podemos encontrar que existe una correlación, pero no necesariamente causalidad, aun cuando podría haberla, ¿ya? También sabemos que, también lo conversamos en el video anterior o en la clase anterior, en donde la interpretación del coeficiente de determinación uno podía hablar en términos de representación o cuánto representa en variabilidad la variable independiente que puede explicar la variable dependiente, ¿ya? Y por tanto, lo que puede explicar el modelo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? La proporción de la variabilidad no explicada es aquello de y que queda sin explicar por x. Se denomina coeficiente de no determinación. ¿Ya? Entonces tenemos un coeficiente de determinación que explica explica a partir de x, de la variabilidad de x, explica cuál es la variabilidad de y, ¿ya? Y por tanto, el variable de no determinación sería lo que el 1, porque tenemos nuestro máximo valor que podemos encontrar con el coeficiente de determinación es 1, y por tanto 1 menos lo que ya ha sido explicado por x sería lo que no puede ser explicado por la variable independiente. Entonces, ahora, a modo resumen, esto es resumen de fórmulas que necesitamos y no podemos demostrarla todas, solamente demostramos en el video anterior esto, en donde podíamos encontrar a partir del uso de mínimos cuadrados, que podíamos encontrar los parámetros del modelo, B0 y B1 o AB, que también podría ser que dependiendo del autor que nosotros queramos utilizar, puedo utilizar B0, ¿cierto? O A en su defecto, ¿ya? No, la verdad que da lo mismo, pero siempre hay que entender que tenemos un modelo, este que está acá arriba, ¿cierto? Es el modelo, la verdadera recta de regresión. Luego nosotros vamos a generar una recta aproximada, una recta aproximada que va a ser nuestro modelo, en donde ese modelo, ya teniendo los parámetros, vamos a tener un error, y ese error debe necesariamente, como lo habíamos hablado en los supuestos, debe tener una distribución normal con media cero, ¿cierto? Y una varianza sigma cuadrado, ¿ya? Varianza sigma cuadrado que debe tener una varianza, ¿ya? Una varianza distinta de cero. Ya los parámetros o las constantes B0, B1 son los parámetros de la regresión que los podemos encontrar aquí, en donde B0, se recuerdan, será el intercepto, que sería el valor promedio de los valores observados por beta sub 1, que está calculada de esta manera, que son la suma de cuadrados de x y la suma de cuadrados de xy y la suma de cuadrados de x, ¿ya? Y por tanto va a ser por el valor promedio de x nos va a dar el valor sub 0, y vamos a encontrar nuestras constantes o nuestros parámetros para poder encontrar esa recta de regresión que va a ser nuestro modelo modelo de regresión. Entonces, ¿cuáles son las sumatorias la suma de los cuadrados? También se las presento aquí para que las tengan de manera sencilla o fácil de encontrar. Entonces tenemos cómo encontrar la suma de cuadrados de x, cómo encontrar la suma de cuadrados de y la suma de productos cruzados de x e y, que sería con estas fórmulas. Entonces aquí podemos observar, ¿cierto?, algunos valores donde x sub y es el valor de la variable independiente, el x, ¿cierto?, el x sub y, menos el valor promedio de x
¿cierto?, al cuadrado, y tenemos la sumatoria, y la sumatoria de eso va a corresponder a la suma de cuadrados de x. ¿Ya? ¿Cómo encontramos los coeficientes de correlación? ¿Ya? Entonces ya sabemos cuál es la suma de cuadrados cruzados, la suma de productos cruzados, ¿cierto?, de xy, dividido por la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x por la suma de cuadrados de y, vamos a tener nuestro coeficiente de correlación. Y el coeficiente de determinación, el otro día un alumno me preguntaba cómo se encontraba este coeficiente de determinación, y es simplemente el coeficiente de correlación al cuadrado. Ya ese es el coeficiente de determinación, y el coeficiente de no determinación, entonces, como lo habíamos hablado recién, sería 1 menos r cuadrado. Y el residuo de los errores, que sería el error que nosotros estamos por cada una de las observaciones, o cuánto se aleja de la recta de regresión, correspondería al valor observado menos el valor estimado en ese par ordenado. Y la suma de los cuadrados de los errores sería de esa forma, ¿ya? Por tanto, la suma de cuadrados, entonces serían esos errores, que está aquí, ¿cierto?, al cuadrado. Y tenemos también más fórmulas, ¿cierto?, más fórmulas que necesitamos demostrar que eso corresponde, como les decía, para poder tener la absoluta tranquilidad de que lo que estamos calculando corresponde, ¿ya? Entonces también, así como hablábamos delante, y también podría construir una pequeña herramienta, un pequeño formato de cómo ir analizando nuestros modelos, ¿cierto? Y poder ir incorporando y después probablemente hacer algún cambio en los valores de entrada, y tener de manera automatizada cuáles van a ser los resultados esperados. Entonces la idea de esto, dado que solo algunos software presentan las bandas de confianza o los límites de pronóstico, es que necesitamos también entender que necesitamos conocer de dónde se obtienen esas bandas de confianza y esas bandas de predicción. Las bandas de confianza, ¿cierto?, son las bandas son los valores que uno podría encontrar en el modelo, y los valores de predicción cuáles serían el intervalo de confianza donde yo podría tener esos valores de predicción. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es la materia de regresión lineal simple. Hasta ahí vamos a quedar, ¿cierto? Y ahora nos vamos a concentrar en hacer algunas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a partir, ¿cierto?, tenemos un número de observaciones y tenemos variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que a partir de estas fórmulas que están acá, tratar de encontrar nuestra ecuación de nuestro modelo de regresión, y compararlo, ¿cierto?, con el modelo que nos propone Microsoft Excel con su herramienta de regresión. Entonces vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de información a partir de esto, y vamos a tratar de compararlo y ver que esto sí funciona y que es idéntico a lo que se propone en los software que realizan análisis estadístico o análisis modelos con los cuales podemos construir modelos de regresión. ¿Ya? Así que manos a la obra. Bueno, lo otro que vamos a pedir también es determine la proporción de la variación observada que puede atribuirse al modelo. Interprete. ¿Ya? Esa la vamos a dejar ahí para continuar. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Voy a terminar de grabar para poder dar una introducción distinta al modelo, ¿ya? Entonces aquí vamos a quedar con la parte 1 de lo que es modelo de regresión, y con esto terminamos la regresión lineal simple.